Este es otro debate en Colombia que hace parte del mismo debate en el que estamos desde hace 30 años, ¿no? ¿Producimos o importamos? Ese es el fondo de este debate. Entonces, el gobierno nacional está planteando que es mejor importar el gas y otros estamos planteando que es mejor producirlo. Ese es el fondo del debate. A quienes les interesen estos temas hay dos artículos recientes en la prensa que los pueden mirar, porque están además redactados en un lenguaje sencillo y se entiende bien de lo que se trata. Uno es de Salomón Kalmanovich, ex miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, el 27 de septiembre de este año en El Espectador. Y otro también de este año, el 30 de enero, del doctor Rodolfo Segovia, quien fuera ministro de Minas y presidente de Ecopetrol. O sea, gente que sabe de estos asuntos y que defienden la idea de que hay que hacer todo el esfuerzo, y se puede hacer con éxito, para producir en Colombia ese gas que algunos quieren importar, o algunos no, este gobierno quiere importar. Este es un gobierno de importadores, no solo hasta en el gas, que ya es el colmo, sino en el agro. Miren el desastre de los paperos, ahí se están muriendo de hambre los paperos de Colombia. Los de Boyacá, los de Cundinamarca, los de Nariño, los de todas partes, porque este es un gobierno que prefiere dar trabajo en el exterior que darlo en Colombia. Prefiere favorecer productores extranjeros que productores nacionales. Este gobierno no, bueno, y de para atrás ni se diga, ni se diga. Pero bueno, ¿dónde está entonces el debate? Este es el debate. Bueno, siendo este el debate, entonces yo fijo mi posición. Yo no digo que un país no pueda importar cosas. Es obvio que si un país no produce ciertos bienes, no los puede producir por cualquier razón, debe importarlos, se cae su peso. Por ejemplo, Colombia no produce tractores, pues importemos los tractores. Colombia no produce computadores, sí, bueno, pues importemos los computadores. Esa no es la discusión. La discusión es si importamos también lo que podemos producir. Y todavía más, si no debe haber una política de sustitución de importaciones, porque es que aquí cuando una vez logran desbaratar un sector, entonces los importadores, los intermediarios se adueñan del negocio e impiden una política de sustitución de importaciones, que sería lo sensato. Si este fuera un país mejor gobernado, pues estaríamos inclusive pensando en producir cosas que nunca hemos producido pero porque se deberían producir. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esto de producir? Porque es que en la producción es donde está la agregación del valor, o sea, toda la riqueza de la humanidad desde siempre depende de agregarle valor, o sea, trabajo a las materias primas nacionales importadas. Y de eso es de lo que se trata este asunto. Bueno, y aquí está demostrado hasta la saciedad que la producción de gas en Colombia, pues es un sector que genera unos 10.000 empleos, es un sector que paga impuestos, que paga regalías, que las importaciones no las pagarían en esa misma proporción y en ese mismo sentido. O sea, que importar, reemplazar producción nacional por extranjera en esto del gas es una derrota para Colombia, porque hasta hoy los colombianos somos básicamente autosuficientes. Entonces, lo que aquí nos está proponiendo el gobierno es que aceptemos otra derrota más, ¿sí? O sea, que renunciemos a una producción que tenemos. Pero además con esta advertencia, ojo con esto, senadores, aquí no hay que ser inocentes. Una vez los importadores se metan en este negocio con todo, van a mover todo su poder, es natural que así lo hagan además, para impedir que se produzca, porque su negocio va a ser importar, importar, importar. O sea, el que monte el negocio de la regasificadora de Buenaventura va a hacer todo lo posible para que Colombia ojalá nunca más pueda producir, y más bien pongan una regasificadora en cada esquina para traer gas extranjero. Y los extranjeros ni se diga, este gas yo supongo que van a ir de Estados Unidos. Sí, si es que no es una orden que venga ya desde Estados Unidos, y detrás de este negocio absurdo de esta regasificadora son los intereses de las transnacionales que producen gas en Estados Unidos. En Estados Unidos, casi todos mediante fracking. Este es un problema del enfoque. Miren, esto es tan importante lo de producir, que cuando yo me opuse al TLC con Corea, porque destruía la producción, digamos, mucho de la automotriz que en Colombia, entonces el colombiano, sí, que por ahí anda huyendo en el exterior además, que hacía las importaciones o que quería agrandar las importaciones de vehículos coreanos, entonces me dijo, senador, pero es que usted lo que pasa es que está defendiendo la producción en Colombia de vehículos de transnacionales. Yo le dije, sí, señor, para estos efectos es mejor producir con transnacionales en Colombia que importar con transnacionales de Estados Unidos o de cualquier parte. Esto se cae de su peso. Entonces, planteo esto como un tema del enfoque.
O sea, para Colombia es una derrota lo que quieren hacer. Y les repito, después de que nos derroten aquí, fácilmente nunca más volverá a haber producción de gas en Colombia porque nos obligarán a importarla toda, o por lo menos casi toda. El otro aspecto que es importante es esto, bueno, ¿cómo es la estructura? O sea, ¿quién va a montar la regasificadora? ¿Quién la va a pagar? Entonces, miren ustedes, hay que montar una regasificadora y hay que montarle un oleoducto o un gasoducto a la regasificadora para conectarla con el resto del país porque la van a poner en Buenaventura. Eso es una inversión de unos 700, 800 millones de dólares que los vamos a pagar los colombianos, principalmente los pobres de Colombia, son los que van a pagar esa inversión y van a meter a Ecopetrol a que meta plata ahí también, plata de los colombianos. Entonces uno ya dice, bueno, pero este otro negocio, entonces, ¿cómo es que ese es otro negocio? O sea, además de que entonces le vamos a montar el negocio a alguien muy poderoso en este país y a las transnacionales, entonces el negocio de montar la regasificadora, los costos de eso finalmente van cargados a la factura a que los paguen los colombianos, seguramente subsidiados por Ecopetrol. Este es otro factor que hay que tener en cuenta en el análisis. Mientras que quienes están produciendo gas en Colombia lo están produciendo por su cuenta y riesgo, pues sí, ellos tienen unas condiciones y unas garantías, yo no voy a decir que no, pero digamos que eso no se nos vuelve un esfuerzo a los colombianos como si se nos vuelve un esfuerzo montar la dichosa regasificadora con el respectivo gasoducto. Y aquí ya se notó una cosa que es cierta, que no resulte que nos metan en el negocio ultra chimbo, ¿cierto? De financiarles la regasificadora y además el gasoducto no sean capaces de construirlo y quedemos pues con el pecado y sin el género, ¿no? Subsidiando la regasificadora y después no haya que cómo conectar ese gas con el consumo nacional, porque es obvio que el consumo no está en Buenaventura. Ahora, esto yo no lo digo contra Buenaventura, tampoco me van a montar ahorita el caballito demagógico y politiquero de que es que estamos en contra del desarrollo del Valle del Cauca o de Buenaventura, no, no es eso. Lo que pasa es que un país no se desarrolla si no se desarrolla bien, en serio, como se tienen que hacer las cosas con criterios sanos y con los criterios que deben hacer. Pero además miren este otro dato que hay que mencionarlo. O sea, el gas que nos van a meter importado es súper caro frente al gas nacional, es que esto es inaudito. Porque por lo menos cuando arruinan otros sectores con importaciones son más baratas, así no le lleguen tan baratas al consumidor, algo de eso hay en esa circunstancia, pero es que en este caso nos van a clavar hasta el alma con los costos del gas. Aquí están las cifras. Importar ese gas nos va a costar entre 7 y 8 dólares el pie cúbico y producirlo vale 4.50. O sea que estamos hablando entre 70 y 100% más caro el gas que van a tener que pagar los colombianos. Y eso nos lo presenta el presidente Duque y el ministro de Minas como una maravilla y los amigos del gobierno. Entonces es una maravilla. No, ¿cuál maravilla? Miren esta otra historia de este asunto, o sea, el precio al que nos van a clavar ese gas. Y además nos van a dejar el nuestro enterrado, porque en Colombia el gas, y ya me voy a referir a ese asunto también. Y entonces este es en buena medida el centro del debate. ¿Hay gas o no hay gas en Colombia? Ese es el centro del debate. Porque claro, yo ya dije, y lo digo con toda seriedad, si no hay, se necesita, pues hay que importarlo. Pero no hay, bueno, ha habido toda la vida. Ha habido toda la vida. Si está relativamente escaso o hay problemas sobre eso, es por las pésimas políticas petroleras nacionales, por la pésima política de hidrocarburos, porque este es un país que ha sido históricamente rico en hidrocarburos. Y si las cosas se hubieran hecho bien, si los estímulos a la economía hubieran sido lo suficientes, si las cosas se hubieran hecho de verdad pensando en Colombia y no en los intereses de 3 o 4, porque esto de la regasificadora lo están programando desde hace mucho rato, vienen tras esto. Aquí ha habido una política de sabotaje al desarrollo de la producción de gas nacional para cuadrarle a alguien este negocio, señor ministro. Espero que ahora nos diga quién es el que está detrás de este negocio. Yo sé quién está, pero se lo pregunto a usted directamente. ¿Cuáles son los inversionistas que están detrás de esta regasificadora? ¿Cuánta es la plata que van a meter ahí? ¿Cuánto es lo que van a ganar? Son preguntas que usted le debe responder a la opinión pública. Ahora, ¿hay gas o no hay gas? Entonces, aquí ya se dijo por las cifras oficiales que es que no, que se acaba en el 2023, entonces hay que importar. No, eso está en discusión, eso no es palabra de Dios. Aquí hay un debate profundo sobre hay o no hay, si hay o no hay gas en Colombia. ¿Cuándo es que vamos a tener insuficiencia, digamos, de abastecimiento? Ese es parte del debate. Entonces, ese cuento de que es el 2023 y entonces ya vamos a suicidarnos todos en carrera, porque es que el 2023 no es tan fácil el asunto. Entonces, yo les doy datos que tengo. En el 2018, la UME, que es quien se supone sabe estas cosas, hizo un estudio y dice que aquí los problemas de oferta empezarán entre el 2028 y el 2031.
Entonces el cuento del 2023 pues hay que mirarlo con más despacio y lo vamos a tener que discutir con todo rigor, porque no le vamos a aceptar a los que quieren importar que nos pongan las cifras. Es que esto aquí, esto no es tan inocente como algunos creen, no, es que la economía es la inocencia, no, esto es un juego de intereses. Y unos defendemos unos intereses, en mi caso los nacionales, y otros defienden los intereses de las transnacionales y de los importadores. Y no de todas las transnacionales, sino de las transnacionales que están involucrados en este negocio de la regasificación de la que estamos hablando. No hay, bueno, entonces ya les doy ese dato. Un estudio del 2018 de la ONU diciendo que ese problema es un no problema. Sí, porque si tenemos gas hasta el 2028 y el 2031, ¿cuál es el desespero de montar una regasificadora que ya le anoté varios de sus problemas? Bueno, y si entonces vamos a discutir sobre esa cifra. Hay declaraciones varias del actual presidente de Ecopetrol diciendo que no hay necesidad de ese afán y desespero con el que andan con el cuento de la regasificadora y que además lo preocupan los costos que va a tener que asumir Ecopetrol en este asunto, mejorándole hacia negocio a no sé quién. Inclusive aquí aparece una pregunta. Si somos los colombianos los que vamos a pagar la regasificadora, ¿por qué entonces la regasificadora no es de Ecopetrol? Y por lo menos se le rebajan las tarifas en la proporción en que puedan ser las utilidades de Ecopetrol. Eso es una cosa que se debería discutir. ¿O de cuál religión es la que dice que Ecopetrol no puede estar en un negocio como ese? ¿De cuál religión? Es que aquí esto no puede ser con religiones como se hagan las cosas, defendiendo intereses particulares que no necesariamente son contrarios a los intereses del país, y que le quede claro esto a los empresarios. Este no es un discurso con la economía empresarial. Este es un discurso a favor de la buena economía empresarial, porque la que han desarrollado en Colombia ha sido un desastre. Pregúntenle a los empresarios cómo les va, exceptuando a 3 o 4 que tienen las conexiones suficientes, que son dueños de los ministros y de los ministerios, y que les hacen las cifras cuidadosamente hechas para que les den todos sus resultados. Esa es la triste realidad. Entonces este debate hagámoslo con seriedad. Inclusive aquí hay otras cosas que se han planteado. Ahí aparece un campo importante, Orca en La Guajira. Bueno, ¿por qué no se explota a toda carrera ese campo? Inclusive, ¿por qué no se manejan otras cosas de las propias ideas de las regasificadoras? Los colombianos, por ejemplo, deben saber que ese gas que van a meter por Buenaventura se produce en el Golfo. O sea, al otro lado, hay que pasarlo por Panamá. Y entonces, ¿por qué las cosas se hacen de esa manera? ¿Por qué no se hacen ciertas conexiones que necesitan la costa norte donde hay gas que se puede producir para traerlo al interior del país? Este es un tema complejo, yo no tengo tiempo para detallarlo. Ojalá otro día tengamos más tiempo y yo pueda hacer explicaciones más de detalles sobre esto. Pero aquí también hay esa discusión. En La Guajira, por ejemplo, hay gas. ¿Por qué no se pueden hacer cosas de este corte para hacer las cosas que se necesitan? Pero además digamos esto, Naturgas dice que las reservas potenciales de Colombia en gas son 54 terapiés. O sea, estamos hablando de que este es un país que tiene una potencialidad inmensa, un potencial inmenso en gas. Y repito, ese potencial lo pueden matar con esa regasificadora. Y es más, puede estar diseñado para que así sea. Les quiero llamar la atención a los colombianos, no más inocencias aquí. No más inocencias aquí. Aquí se mueven tiburones poderosísimos, sedientos de hacer sus negocios, haciéndole daño al país. Aquí hay gente que tiene como negocio en Colombia hacerle daño a Colombia y al progreso nacional. Por eso tenemos uno de los capitalismos más subdesarrollados del mundo. Pues ¿por qué? O van a seguir con el cuento que es que los colombianos somos brutos, imbéciles, tarados, indios, que no entendemos nada y que este país no se puede desarrollar en serio. No, no más. Estamos hasta la coronilla de ese cuento. Digo esto último, no me quiero prolongar más, simplemente quiero plantear los aspectos medulares a mi juicio de este debate. Aquí hay intereses extranjeros norteamericanos por esa regasificadora. Yo sí quisiera, señor ministro, que me explique eso cómo es. O sea, no vamos nosotros a volvernos aquí los consumidores del gas que les está sobrando a las transnacionales en Estados Unidos. O sea, no puede ser la política del Estado colombiano. Ni siquiera porque nos lo vendieran barato. No más destrucción de la capacidad productiva nacional con el cuento de que es mejor importar que producir. Es mentira que es mejor importar que producir mientras usted pueda producir. Y este es un negocio que lo podemos producir. Lo hemos producido toda la vida. Entonces no veo por qué lo van a atacar a muerte, que es lo que en última se está planteando este proyecto. Por último, una cosa que se ha mencionado aquí. Un discurso contra Ecopetrol. Que porque es un monopolio. Sí, yo he sido crítico, ustedes saben muy bien, aquí he hecho no sé cuántos debates criticando cosas de Ecopetrol, y es verdad que es una empresa muy poderosa y que monopoliza cosas.
Pero eso no quiere decir que entonces haya que condenarla, privatizarla. Ni haya que desconocer otra cosa. La historia de las privatizaciones en Colombia hasta hoy es la historia de reemplazar monopolios públicos por monopolios privados. ¿O es que esa regasificadora no va a ser un monopolio? ¿Sí? ¿No va a ser un monopolio esa regasificadora? ¿No va a tener el control de una porción inmensa del gas que vamos a consumir los colombianos? Y las electrificadoras que hay en Colombia, que eran públicas y ahora son privadas, ¿no son monopolios? Entonces tenemos que hacer el debate con toda seriedad. O sea, en estos negocios grandes, las empresas que operan son por definición grandes. Entonces, no puede uno irse contra Ecopetrol a crucificarlo por el simple hecho de que es público, de que es grande y que es poderosa y que controla cosas como la distribución de los combustibles. Porque yo sí creo que es mejor que Ecopetrol controle la distribución de los combustibles a que lo controle la ExxonMobil o cualquiera de esas transnacionales, o no. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en eso. O sea, todo lo de los extranjeros es mejor, todo para los extranjeros, y no me opongo a que haya inversión extranjera, ni haya negocios con los extranjeros. Pero yo sí me opongo a que hagamos malos negocios, con teorías que parecen son religiones a las que hay que creerles por fe. O la fe en los asuntos religiosos me parece muy respetable, pero en negocios y en asuntos de economía no. No puede ser así. Esto es discutiendo con cifras en la mano, pensando en el interés nacional y qué es lo que tenemos, que hacer. Entonces, yo estoy porque aquí el esfuerzo grande que tiene que hacer el Estado, y lo ha debido hacer desde hace años, porque en este debate estamos desde hace mucho rato, es ver cómo vamos a producir ese gas y cómo vamos a evitar esa importación. Porque esa importación puede ser un error garrafal, o es un error garrafal, y puede ser un error mortal para el futuro del país. Mortal, porque repito, el que monte esa regasificadora va a hacer todo lo posible, si eso es lo que le resulta conveniente, para que este país casi que renuncie al negocio de producir gas. Es que esa es la historia de Colombia. No acabaron con el trigo, no acabaron con la cebada, no están acabando con el maíz, no están acabando con la leche, con el arroz, con todo. Ese es el país en el que estamos, ese es el mundo en el que estamos, caballeros, señoras de la Comisión Quinta y colombianos. Pues aquí vienen estos que nos gobiernan con el cuentico de que el mundo es como no es. Y miren el país cómo está. Porque además esta crisis de la pandemia no es la de la pandemia. Este país estaba quebrado en febrero, bajo la capitanía del doctor Duque. No es cierto que este problema empezó con la pandemia. Miren las cifras de febrero, miren el precio del dólar, miren las calificadoras de riesgo, mírenlo todo. Y entonces ahora es más del mismo veneno que nos viene matando desde hace no sé cuánto rato. Insisto en mi llamado, aquí necesitamos un pacto nacional en este país. Pero un pacto que tenga una base nacionalista de amor por Colombia, defender a este país, la producción nacional, el trabajo de los colombianos, poder agregar valor en Colombia, acumular riqueza en este país. Porque ya esta formulita que nos tienen montada desde hace medio siglo o más, pues bueno, ahí está el fracaso. Miren, cuenten pobres, si cuenten gente muriéndose de hambre, cuenten desempleados, para que entendamos cuál es el debate que estamos haciendo. Muchas gracias, señor presidente.